segunda parte del día de hoy. Y vamos a comenzar. Bueno, entonces lo que vamos a ver hoy es, o sea, ustedes hoy estuvieron trabajando con los conceptos que aprendimos la semana pasada, y que tenían que ver con integrales de línea. Y bueno, con lo que estuvieron trabajando hoy, los ejemplos y todo, vimos o trabajaron con integrales de línea de campos escalares. Y lo que vamos a ver ahora es integrales de línea de campos vectoriales. O sea, vamos a, o también llamado circulación. Circulación, bueno, del campo a lo largo de una curva. Entonces, es decir, ahora en la integral lo que va a aparecer es un campo vectorial, en lugar de un campo escalar. Entonces, justamente vamos a decir, ¿no? O sea, supongamos que tenemos un campo vectorial definido en un conjunto H que está incluido en Rn, y es un campo de Rn en Rn. Y bueno, suponemos que F es un campo continuo en ese conjunto H, y suponemos una curva incluida en H, y esta curva es una curva suave a trozos. ¿Se acuerdan que era suave? Era una curva suave cuando la parametrización que la define es una función continua en el intervalo en el que está definida esa parametrización, y además aseguramos que el vector derivado de esa parametrización es distinto del vector nulo en todo punto de esa curva. Bueno, entonces decimos directamente que definimos la integral a lo largo de la curva, de esa curva C, de ese campo F, diferencial S, y lo denotamos con esta notación. Esto es entonces la integral del campo F a lo largo de la curva C, o también llamamos, es la circulación del campo F a lo largo de C. Entonces, esa sería la definición. Esto, fíjense que es muy parecido, pero bueno, fíjense, o sea, muy parecido a lo que vimos, la clase pasada, pero fíjense que acá aparece un elemento. Vamos a pensar un poquito, ¿no? Fíjense que este campo es un campo vectorial, es un vector esto, ¿no? Este puntito que vemos ahí justamente es un producto escalar. Este producto escalar entre estos dos vectores nos da justamente un escalar que obviamente es, digamos, va a definir el integrando de esta integral de línea, ¿no? Pero entonces vamos a ver un poquito quién es este diferencial S con esa rayita que aparece ahí, ¿no? Nosotros habíamos visto la clase pasada que si tenemos una curva, y si nosotros tomamos un arquito de esa curva, ese arquito tenía una longitud que habíamos llamado diferencial S, ¿está bien? Esta
era el diferencial de longitud de arco. O sea, este elemento, que era el diferencial de longitud de arco, nos daba justamente la longitud de ese pedacito, de ese diferencial justamente de arco, ¿no? Ese pedacito, ese tramito infinitésimo, este diferencial nos daba esa longitud. Ahora nosotros definimos un vector diferencial de arco. Nosotros definimos eso, que es el vector diferencial de arco. ¿Qué características tiene este vector diferencial de arco? Este vector diferencial de arco es un vector cuya dirección es tangente a la curva, bueno, en cada punto, ¿no? Es un vector que es tangente, la dirección. El sentido lo da la parametrización de la curva C. Esta es la dirección, el sentido. Y el módulo es igual a la longitud diferencial S. O sea, es igual a la longitud del arquito, de un arquito diferencial. O sea, fíjense, supongamos que tomamos este punto, entonces, en este punto, la dirección tangente, este sería un vector tangente a la curva en este punto, ¿no? Entonces, en donde, digamos, donde comienza este arquito diferencial, ¿no? Entonces, este vector diferencial S va a ser un vector que tiene justamente lo que dijimos, la dirección tangente a la curva, o sea, ese diferencial S, ¿no? Tiene la dirección de un versor tangente a la curva. El sentido, porque esto puede ir hacia allá o hacia allá, lo va a dar el sentido de la parametrización con el que esté parametrizada la curva. Y la norma de este vector, o sea, la longitud de este vector, diferencial S, esta longitud es igual a justamente esta longitud de ese arco elemental. Entonces, esa longitud sería, o sea, fíjense que acá tenemos un versor tangente, si ese versor lo multiplicamos por un escalar, obtenemos justamente un vector, pongamos que este sea el versor T, ¿no? Tenemos el versor T, lo multiplicamos, ¿sí?, por una cierta longitud, entonces esta longitud de este vector coincide con la longitud de este arco elemental. Y eso se llama entonces vector diferencial de arco. Este es el vector diferencial de arco. Bueno, entonces, fíjense, ustedes recuerdan, lo que vimos la clase pasada, que supongamos que G, ¿no?, sea la parametrización de esta curva, ¿no? Es una curva de Rn, ¿no?, está en Rn, entonces una curva incluida en este dominio H que habíamos dicho acá. Entonces vamos a ver, o sea, recordemos, ¿no?, que este diferencial, el diferencial de longitud de arco, se calculaba como la norma de G' de T, diferencial de T. Eso lo habíamos visto, incluso lo usaron hoy en los ejercicios. Pero vamos a ver entonces qué expresión tiene este vector diferencial de arco. Entonces,
justamente vamos a ver lo siguiente. Fíjense, este diferencial S es lo que pusimos ahí, ¿no? Es la norma de G' de T, diferencial de T. ¿Y cómo obtendríamos un versor tangente a la curva? ¿Cómo obtendríamos un versor tangente a la curva? A ver, chicos, si están por ahí. Derivo la parametrización y divido por la norma. Claro, exactamente. Fíjense, este vector yo lo podría encontrar de qué manera. Derivando G' de T y dividiendo por su norma. Ahí obtendríamos un vector tangente a la curva. Bueno, acá justamente como la curva con la que yo estoy trabajando es una curva suave, y sabemos que G' de T es distinto del vector nulo, o sea, esto es distinto de cero, esa norma, entonces podemos dividir, o sea que en definitiva nos queda que ese diferencial vectorial, o sea, diferencial vectorial de longitud de arco es igual, o se calcula como G' de T, o sea, el vector derivado por el diferencial de T. Esta sería la expresión del vector diferencial de longitud de arco. Entonces, esa integral que nosotros vimos ahí, que es la integral de f por el diferencial de s, la podemos calcular justamente como, bueno, la integral entre a y b, siendo a y b, ¿no?, los extremos del intervalo i, en donde está definida la curva, ¿de quién? Y bueno, es el valor del campo evaluado en G de T, o sea, el campo evaluado en cada uno de los puntos de la curva, multiplicado escalarmente por G' de T, por el diferencial de T, esto sería el diferencial de X. Entonces esta sería la forma, o sea, la forma de calcular justamente una integral de un campo, o una integral de línea de un campo vectorial, o también la llamamos la circulación del campo F a lo largo de la curva C. Bueno, entonces vamos a ver un poquito de qué se trata esto, ¿no? O sea, vamos a pensar un poquito cuál sería, porque bueno, como vimos, ¿sí? Todo esto, ¿no? O sea, todas estas cosas que nosotros definimos, se definen justamente con el objetivo de representar o de calcular o de trabajar con cuestiones físicas, ¿no? O sea, todas estas cuestiones matemáticas, estas cosas matemáticas surgen de la necesidad de traducir en la forma matemática fenómenos físicos. Por ejemplo, vimos la clase pasada, o bueno, lo vieron hoy en la práctica, que las integrales de línea de campos escalares lo que permiten es calcular, por ejemplo, la longitud de una curva, o sea, de un alambre, la masa de un alambre, momentos estáticos, bueno, son todas esas magnitudes físicas. Y bueno, digamos que la aplicación más directa de las integrales de línea de campos vectoriales es o sea, si F es un campo de fuerzas, esa integral a lo largo de C del campo F diferencial S, lo que me permite calcular es el trabajo de la fuerza F a lo largo del arco de curva C. O sea, es el trabajo de una fuerza. Y esto, bueno, esto es algo que ustedes ya saben, ¿no? O sea, ya saben, ustedes ya han trabajado en física, con el concepto de trabajo de una fuerza. Digamos, yo no les voy a contar lo que, digamos, lo que significa, ¿no?, físicamente el trabajo, pero porque ustedes eso ya lo han manejado, lo están manejando en física, pero bueno, vamos a ver, ¿no?, apenas, o sea,
simplemente un poquito de qué se trata, ¿no? Digo, si, por ejemplo, si ustedes, vamos a empezar con un caso así muy particular, ¿no? Digo, si uno tiene un segmento, o sea, supongamos que la curva sobre la que estamos trabajando es una recta, pero en particular justamente tomamos un segmento. Entonces uno podría parametrizar esa curva como A más lambda por D menos A, ¿no? O sea, uno podría decir que lambda entonces pertenece al intervalo 0, 1, ¿no? Porque si lambda es 0 estamos en el punto A, si lambda es 1 estamos en el punto B. Entonces sería una parametrización de el trabajo de esa fuerza. Esta sería una parametrización de la fuerza. ¿Sí? Esto sería, de la fuerza no, de la curva, ¿no? Esta sería mi G de T. Entonces, si uno quiere calcular, y supongamos que tenemos, vamos a empezar con un caso particular, una fuerza constante, o sea, supongamos que hay un campo vectorial que es constante en todo punto, bueno, ahí no me están saliendo muy parejitas, pero digamos que la fuerza sería una fuerza constante, ¿no? Mi f de x sería igual a F, ¿no? Una fuerza constante, en dirección, sentido y norma, ¿sí? Una fuerza constante. O sea, esto es como que si esto está incluido, supongamos, en R2, en cada punto del plano, a cada punto se le asociaría una fuerza constante. Entonces, si yo quisiera calcular el trabajo de esa fuerza, ¿sí? El trabajo de esa fuerza, ¿uno qué tendría que hacer? Y bueno, tendría que hacer la integral a lo largo de ese segmento AB, ¿de quién? De F por el diferencial de S. Fíjense que esto sería la integral entre A y B de F evaluada en G de T según lo que vimos recién, por el G' de T diferencial de T. Eso sería, digamos, aplicando lo que vimos recién, ¿no? Ahora bien, en particular, ¿qué es lo que pasa en este caso? Bueno, esta fuerza evaluada en G de T, o sea, en cada punto de la curva, es constante, ¿sí? Porque, digamos que, vimos que, o sea, porque es digamos, el caso en el que estamos trabajando. Y nuestra G' de T, ¿cuánto vale? Bueno, si G de T, en realidad acá yo le puse lambda, perdón, ¿no? Pero vamos a ponerle T acá para que quede todo con la variable T, ¿no? Como pusimos antes. La variable la llamo T en lugar de lambda. Entonces, fíjense que si G de T es esto, cuando derivo respecto de T me queda justamente D menos A. Sería la integral a lo largo del arco AB, y esto por el diferencial de T. Pero fíjense que esto no depende de T, por lo tanto esto sería F escalar de menos A. Y me quedaría la integral entre 0 y 1 del diferencial de T, que es 1, o sea que este trabajo de esta fuerza constante es el producto escalar entre F, que es el campo, y este vector diferencia, que nos da justamente la longitud de ese segmento AB. Ahora, como esto es un producto escalar, esto cómo se calcula, es la norma de F por la norma de B menos A por el coseno del ángulo. Esta es por la definición de producto escalar, el coseno del ángulo. ¿Entre quién? Y entre el vector, este B menos A, que sería este vector, y la fuerza, que en este caso es siempre constante, ¿no? A lo largo de todo
a lo largo de todo ese segmento. Ahora bien, ¿esto qué es? La norma de F por el coseno del alfa, lo podría escribir así, y este B menos A es justamente esta distancia D. Entonces esto es justamente lo que ustedes conocen como trabajo de una fuerza. ¿Por qué? De una fuerza constante, ¿no? ¿Esto qué es? F módulo de, o sea, la norma de F por el coseno de alfa. ¿Qué me da eso? La componente de la fuerza Claro, es la paralela componente, a la trayectoria. claro, es la componente del campo, la componente de la fuerza en la dirección, ¿sí? En la dirección del desplazamiento, digamos, del vector B menos A. Multiplicado por D, que es justamente la distancia recorrida, ¿no? Y esta es la componente de F en la dirección del movimiento. Entonces, si hay una partícula que se desplaza a lo largo de un segmento, ¿sí? Y está sometida a un campo de fuerzas constantes, el trabajo que realiza esa fuerza a lo largo de esta partícula es igual a ¿qué? Y es igual al valor de la componente, la dirección del movimiento de esa fuerza, multiplicada por la distancia que recorre esa partícula. Eso ustedes lo saben ya de física, y sería como un caso particular. Ahora bien, imagínense que, vamos a ver, o sea, por qué yo les dije antes que eso era digamos, que esa integral nos daba el trabajo. Imagínense que ahora yo tengo, en vez de tener ese Profe, segmento, ¿me podría mostrar un segundo la hoja anterior? sí, Gracias. ¿eh? ¿Es esa parte o toda la hoja? La última parte. ¿Esa? Sí, gracias. No, vamos. Entonces, fíjense, si ahora, si esta curva, ¿está bien? O este segmento, en lugar de ser un segmento, en lugar de ser un segmento, es digamos que lo torcemos, ¿no? Para hablar así en forma burda, ¿no? Pero en vez de seguir entre dos puntos, una trayectoria rectilínea, ¿sí? La partícula esa lo hace a lo largo de una curva, ¿sí? Con una forma distinta de una recta, y supongamos que esta trayectoria se encuentra dentro de un campo vectorial no constante, o sea, supongamos que ahora tenemos un campo vectorial que es variable, ¿no? Entonces, no sé, incluso podría ser así, ¿no? Que el campo va variando punto a punto, ¿sí? ¿Cómo calcularíamos cómo se calcularía el trabajo? Y bueno, lo que hacemos justamente a través de este diferencial de S es calcular, o sea, nosotros lo que vamos a calcular es esto, ¿no? A lo largo de el arco AB, ¿no? Entonces esto nosotros decimos que nos da el trabajo de la fuerza. En realidad, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Y bueno, nosotros estamos sumando, sumando infinitos trayectos rectilíneos, en donde en cada uno de esos trayectos rectilíneos consideramos que la fuerza es constante. Es decir, ¿qué es lo que hacemos? Supongamos acá, consideramos este es un F sub I, acá tenemos, esto es un arquito diferencial S sub I, y este arquito tiene un diferencial S sub I. O sea, lo que hacemos es dividimos a toda esta trayectoria en infinitos tramos elementales,
Y consideramos que justamente en cada uno de esos tramitos elementales, esa trayectoria, ¿sí?, es como rectilínea. Entonces sumamos todos los trabajos elementales que se producen a lo largo de esos infinitos trayectitos en los que descomponemos a esta curva, ¿está bien? A esa trayectoria. Entonces esa sumatoria de esos infinitos trabajos elementales es justamente la integral a lo largo de toda la curva del producto F diferencial S. ¿Se entiende, chicos? ¿Más o menos esto? Sí, bro. ¿Sí? Ok. Muy bien. Entonces, seguimos adelante. Les voy a hacer un mini ejemplo, pero re chiquitito, un ejemplo muy, muy pequeño. Después vamos a hacer ejemplo, ¿no? Podría ser, no sé, calcular el trabajo de la fuerza F de XY igual a, qué sé yo, menos IX a lo largo de, vamos a hacer a lo largo de el tramo de parábola y igual a x cuadrado con x entre 0 y 2, por ejemplo, o 0 y 1, no, más sencillo, entre 0 y 1. ¿Sí? Entonces, fíjense, nosotros tenemos, o sea, el campo F está definido desde R2 a R2, ¿no? El dominio, nuestro campo H en este caso sería justamente R2, el dominio. La función obviamente es continua en todo su dominio, y esta curva I igual a x cuadrado con x entre 0 y 1, vamos a dibujarla en rojo, es una curva suave, ¿no? Es una curva suave que está incluida en R2, así que bueno, en realidad se cumplen todas las hipótesis para que uno pueda aplicar la definición, y bueno, justamente si esta es la curva C, o C1 le vamos a poner, y esa curva C1 va a tener una parametrización, C1 la voy a llamar, que por ejemplo va a ser t cuadrado, ¿no? Con t perteneciente al intervalo 0, 1, ¿está bien? Bueno, entonces, fíjense que esto es muy sencillo, ¿no? Porque digo, yo lo que tengo que calcular es g' de t, esto me va a dar 1, 2t, fíjense que esto obviamente es distinto del vector nulo, ¿no? Ya ahí también podemos verificar, ¿no? La función esta es continua para todo R, y justamente g' es distinto al vector nulo, por lo tanto esa curva es una curva suave. Entonces, bueno, la integral sobre ese arco C1 de f diferencial de S, ¿cómo lo calculamos? Bueno, lo calculamos como la integral entre 0 y 1, ¿de quién? De f evaluada en g1 de t, escalar g'1 de t, diferencial de t. Producto escalar nos va a dar justamente el integrando de esta integral. Y esto es la integral entre 0 y 1 de
el campo evaluado en la parametrización. Nuestro campo es menos ix, así que este campo va a ser menos t cuadrado t escalar el g' que es 1, 2t. Todo esto diferencial de t. Esta es la integral entre 0 y 1, y bueno, acá lo que tengo que hacer es este producto escalar, que me va a quedar menos t cuadrado más 2t cuadrado. Diferencial de t. Esta es la integral entre 0 y 1 de... Profe, sí, ¿cómo es que queda ese menos t cuadrado t? ¿Cómo, de dónde sale? porque, mira, el campo vale menos ix, ¿sí? Mm. Entonces, esto que está acá es f de g de t, de g1 de t. O sea que es f evaluado en g1 de t, que g1 de t es t cuadrado. O sea, esta es la x de t y esta es la y de t. Ah, ¿Está bien? O sea, es la composición de f de g de t. ¿Está bien? Si la primer componente del campo es menos y, entonces esto es y, es menos t cuadrado. Y la x es t. ¿Sí? ¿Está bien? sí, 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 ¿Sí? ahí lo vi. Entonces esto sería t cuadrado diferencial de t, y esto nos quedaría, bueno, fácil, esto t cubo sobre 3, entre 0 y 1, esto nos da 1/3. ¿Sí? Y acá, fíjense una cosa, que esto es importante, ya que estamos en este ejemplo tan sencillito, vamos a aprovechar a marcarlo. Fíjense que esta parametrización impone en la curva un sentido de recorrido, ¿no? Porque cuando t es 0, fíjense que en esta parametrización g1 de 0 es el 0, 0, y g2 de 0 es el 1, 1, ¿no? Perdón, g1 de 1. G1 en el extremo es el 1, 1. ¿Está bien? O sea que yo, en realidad, lo que estoy haciendo es transitando, ¿sí? Desde acá hasta acá. Estoy recorriendo a la curva en ese sentido, ¿no? O mejor dicho, el móvil se está desplazando desde acá hasta acá. También lo podría haber visto, también lo podría haber sacado acá. Fíjense que esta componente, la componente en X es del vector tangente siempre positiva, y esto es positivo, ¿no? Porque para los valores de t positivo, así que también, si yo sacara el vector tangente, tendría ese sentido, ¿no? Sería tangente a la curva, pero, digamos, en cada punto sería con el sentido hacia allá, ¿no? Bien. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera parametrizado con una parametrización G2 de t? Si utilizo G2 de t igual a 1 menos t, 1 menos t al cuadrado. Esta es otra parametrización, ¿no? Que representa la misma curva, ¿sí o no? Sí, pero va al revés. Claro, representa la misma, porque esta parametrización cumple que y es igual a x cuadrado, o sea, representa la curva. Pero, ¿qué pasa? Resulta que g2 de 0, ¿cuánto vale? Cuando estoy en el 0, 0, o sea, cuando inicio el recorrido estoy en el 1, 1, y cuando pasó una unidad de tiempo estoy en el 0, 0. O sea, esta parametrización hace que la curva en realidad se recorra en sentido opuesto, ¿no? Esta sería
con la verde sería el sentido de recorrido de el sentido de recorrido de la otra, ¿no? Entonces, fíjense, vamos a hacer rápidamente qué pasaría cuando yo calculo esta integral, pero con G2, ¿no? Esto sería f evaluado en G2 de t, multiplicado por G'2 de t, esto también es a lo largo del arco AB, diferencial de t, y acá tendríamos la integral entre 0 y 1, siempre los parámetros van en el sentido creciente, ¿no? F, acá me quedaría, la factorización es esta, me quedaría menos 1 menos t al cuadrado, coma 1 menos t, por, y acá fíjense que la derivada, esta sería menos 1, coma, menos 2 por 1 menos t, diferencial de t. ¿Lo ven, chicos? Escribí medio chiquitito, pero es la derivada de esto, ¿no? El vector sería 2 por 1 menos t por menos 1. Así que cuando yo hago esta cuenta, fíjense que esto me queda la integral entre 0 y 1 de 1 menos t cuadrado menos 2 por 1 menos t cuadrado. No, por 1 menos t al cuadrado. Esto es diferencial de t. O sea que esto es la integral entre 0 y 1 de menos 1 por 1 menos t al cuadrado, diferencial de t. Así que esto me queda menos 1. Acá cuando integro esto, este menos 1 es esto, ¿no? Cuando integro, fíjense que acá tendría que hacer un cambio de variable, esto también me quedaría menos 1 por 1 menos t al cubo sobre 3. Todo esto entre 0 y 1. Bueno, acá esto me queda positivo, y acá fíjense que cuando reemplazo, esto es positivo, ¿no? Esto es un 1 positivo, y acá cuando reemplazo por el límite superior, que es 1, me queda 0 menos 1/3. O sea que esto me queda menos 1/3. ¿Y qué pasó? Fíjense, ¿qué pasó con respecto al resultado anterior? Eso han puesto. Claro, fíjense que antes nos había dado 1/3, y acá esto nos da menos 1/3, ¿está bien? El trabajo, en este caso, nos dio negativo, ¿está bien? Bueno, y esto es un poco, digamos, esto que pasó acá, no es que es casual de este ejercicio en particular, sino que es algo que bueno, es algo que digamos, va a suceder en todas las integrales. Ahora yo igual después voy a dar la propiedad, o las voy a enunciar, pero ya vamos a ver acá, ¿no? Fíjense que calculamos el trabajo de la misma fuerza, pero ¿qué pasa? En un caso el móvil se desplazaba en un sentido, ¿sí? En el primer caso, en el mismo campo de fuerza, tengo una partícula que va desde acá hasta acá. Y en el otro caso, bajo el mismo campo de fuerza, la partícula se desplaza en el otro sentido. Entonces, el trabajo de la fuerza, en ambos casos, es numéricamente el mismo, ¿está bien? Pero difiere ¿en qué? Difiere en el signo. ¿Por qué sería eso? ¿Por qué sería eso? A ver. Significa que el trabajo sea negativo, en realidad, que nos dé un resultado negativo. La fuerza se ejerció en el sentido contrario a la circulación Claro, la trayectoria. exactamente. Fíjense, vamos a hacerlo con un móvil en una
si yo tengo esta fuerza, ¿sí? Y me desplazo de acá hasta acá, una distancia d, el trabajo me va a dar, bueno, fuerza por distancia, ¿sí? Me va a dar positiva si el desplazamiento es desde acá hasta allá, ¿está bien? En este sentido, ¿está bien? Si esta misma fuerza, si este mismo móvil sometido a esta fuerza, ¿sí? Se desplaza en este sentido, la misma distancia, ¿sí? Quiere decir que el movimiento es opuesto a la fuerza, ¿sí? Por lo tanto, justamente el trabajo es negativo, ¿está bien? Y eso es lo que está pasando acá. En un caso, yo tengo esta fuerza, ¿no? Supongamos que es esto, ¿no? Supongamos que la fuerza aplicada en cada punto es esto. En un caso, yo tengo todos los diferenciales, ¿sí? Hacia allá, ¿sí? Entonces, en este caso me dio positivo, ¿por qué? Porque las fuerzas estaban, digamos, o la componente en la dirección del vector tangente, tiene justamente el sentido de, estos son los diferenciales S, ¿no? Tiene el sentido de, mismo sentido, o sea, que el hecho de que me haya dado positivo es que el movimiento o el campo va en el sentido del movimiento, ¿sí? En cambio, en el otro ejemplo, o sea, con la otra parametrización, los diferenciales S, en cada punto, tienen la misma magnitud, pero están en el otro. Entonces fíjense que si uno, digamos acá, vamos a hacerlo en este, ¿no? Pero si uno proyectara, justamente esta componente me queda en el sentido opuesto, ¿sí? al movimiento, y por eso esto me da negativo. Entonces, bueno, esto también va a ser una característica importante, y es que justamente las integrales de línea de campos vectoriales sí dependen de la parametrización. En realidad dependen del sentido que imponga la parametrización de la curva, como lo acabamos de ver en este ejemplo. Bueno, entonces, ya que estamos, vamos a, antes de seguir con algún ejemplo, o antes de hablar un poquito más de esto, vamos a ver justamente algunas propiedades, integrales de línea. Y vamos a ver justamente, las vamos a ver en forma simultánea, ¿sí? Vamos a tomar, vamos a hacer no sé, el primer caso, ¿no? Vamos a hacer así, vamos a llamar primer caso. Primer caso vamos a ver tanto propiedades que tengan que ver con las integrales de línea de campos escalares como campos vectoriales, ¿sí? Tanto para este caso como para este caso, acá se cumple, creo que lo habíamos mencionado la clase pasada, se va a cumplir que la integral de f de k por f diferencial s es igual a k por la integral de f diferencial s, tanto para campos escalares como campos vectoriales. Esto es, tanto para campos escalares como para campos vectoriales, si yo tengo una constante por un campo, la integral es la constante por la integral del campo. O, por ejemplo, si yo tengo una suma, ¿no? De la integral de una suma de dos campos, tanto escalares como vectoriales, la integral es igual a la suma de las, digamos, de las integrales de línea a lo largo de cada uno de esos campos. Y, por ejemplo, si yo tengo una curva que es suave a trozos,
¿sí? Entonces, la integral de un campo escalar a lo largo de esa curva, tanto un campo escalar como un campo vectorial, es igual a la suma de las integrales a lo largo de cada uno de los tramos de esa curva suave, ¿no? Puede tener n digamos, componentes esa curva, suave a trozos con n tramos, entonces la integral en ambos casos va a ser la suma. Bueno, pero ahora vamos a ver otras características, ¿sí? Esto tiene que ver con la influencia de la parametrización. Cómo, o sea, las propiedades de las integrales con respecto a la parametrización. Entonces, acá vamos a ver dos casos. Ahora sí vamos a separar, digamos, en caso en que tengas una integral de un campo escalar, si yo tengo la integral de un campo escalar, entonces, y siempre, bueno, siempre tomamos C como una curva suave, ¿no? C como una curva suave, entonces, la integral a lo largo de la curva C de f diferencial S no depende de la parametrización de C. Vamos a ver la curva C. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si, digamos, si esa curva C, yo la tengo parametrizada con una G1, o a esa C la tengo parametrizada con una G2, entonces la integral sobre C, utilizando la parametrización G1 de f diferencial S, es lo mismo que la integral sobre esa misma curva C, pero utilizando la parametrización G2. Entonces, la integral de línea de un campo escalar es independiente de la parametrización de la curva. Es independiente, no depende de la parametrización. O sea, yo elijo, ¿sí?, cualquier parametrización, y cualquier parametrización significa que cualquiera, ¿no? O sea, que esté en el mismo sentido o no de circulación, ¿sí? O sea, no sé, supongamos que yo tengo una curva G1 que sea, no sé, una recta, ¿no? T y T para T perteneciente al intervalo 0, 1. Si yo tengo una G2 que sea, no sé, 2T, 2T, para T perteneciente al intervalo 0, 1 medio. O tengo una G3 que sea, digamos, con esta parametrización voy más rápido que esto, ¿no? O si fuera así, 1 menos T, 1 menos T, con T perteneciente al intervalo 0, 1, ¿sí? En cualquiera de estos casos, si yo voy a calcular una integral de línea de un campo escalar, con cualquiera de las tres parametrizaciones que utilice, el resultado me da n. Pero, ahora vamos a ver el caso de que yo tenga una integral de un campo vectorial, y eso ya lo acabamos de ver hace un ratito, ¿no? Entonces, esto lo podríamos decir así, ¿no? La integral sobre C de una curva f diferencial S no depende
de la parametrización siempre y cuando se mantenga el sentido de circulación. O se mantenga el sentido de recorrido o la orientación. C. Entonces, ¿qué significa esto? Significa lo siguiente. Significa, por ejemplo, que si yo tengo una curva C, ¿no? Supongamos esto, ¿no? G de t igual a, no sé, coseno de t, seno de t, ¿no? Para t perteneciente al intervalo 0, 2, pi. Con esta parametrización, yo recorro, vamos a llamar G1, ¿no? Con esta parametrización yo recorro esta circunferencia de radio 1 en sentido antihorario. Si yo tengo una G2 de t, que sea... ¿Después podés mostrar un poquito la hoja anterior? Sí. La hoja anterior, Ahí está. si yo tengo una G2, que es coseno de 2t, seno de 2t, con t perteneciente al intervalo 0 pi, resulta que yo con esta recorro la misma circunferencia, pero la recorro un poco más rápido, por eso tengo que ir de 0 a pi. ¿Está bien? Entonces, si yo calculara la integral sobre C con la parametrización G1 de t, de un campo vectorial F diferencial S, esto es exactamente igual a la integral sobre C si yo utilizo la parametrización G sub 2, porque ambas mantienen el mismo sentido de circulación, las integrales son iguales, no depende, o sea, el resultado no depende. Ahora, pero, si yo tomo una parametrización G3, que sea coseno de 2pi menos t, seno de 2pi menos t, con t perteneciente al intervalo 0,2pi, ¿sí? Esta G3, ¿cómo orienta a la curva? ¿Cómo recorre la curva con esta parametrización? Recorre la misma... En sentido horario. Claro, recorre la misma curva, o sea, la misma circunferencia, pero en sentido horario. Entonces, si yo calculo la circulación a lo largo de esta curva con la, perdón, a lo largo de esta curva, con la parametrización G sub 1, esto queda igual a menos la integral sobre la misma curva, pero utilizando la parametrización G3. Entonces, ojo con esto, ¿no? Si yo a una curva la parametrizo con una orientación opuesta a la que tengo, el resultado me da igual, pero con signo opuesto, como lo vimos recién en el ejemplo que hicimos del trabajo de Sajuar. Así que bueno, esta propiedad también es muy importante, ¿no? Porque justamente nosotros después lo vamos a utilizar. Muchas veces nosotros por ahí tenemos la curva,
obtenemos una parametrización que puede ser por ahí la misma, o sea, la más directa, pero por ahí en el problema se pide que se oriente a la curva en el sentido opuesto al que impone esa parametrización. Una forma sería encontrar una parametrización que la oriente en forma opuesta, pero la otra forma, que es aplicando esta propiedad que es mucho más práctica, ¿qué es? Y bueno, es calcular la circulación con la parametrización que yo tengo, pero al final la respuesta que doy va a ser la respuesta con el sentido opuesto. O sea, yo puedo utilizar la misma parametrización, aquella que a mí me surja como cosa más simple, y después simplemente lo que hago es le cambio el signo al valor numérico que obtuve con esa parametrización. ¿Quedó claro eso, chicos? ¿Se entiende lo que acabo de explicar? ¿Sí? Bueno, sigo. Si no me dicen que no, sigo. Y nada, simplemente un par de cosas que van a encontrar, o que vamos a encontrar en los distintos ejercicios, es que por ahí va a aparecer una cosa así, la integral sobre C de F por el diferencial de S. Van a encontrar esto. Este circulito que está acá significa que la curva C es cerrada. Profe, Sí. yo veo tu cámara, se está como congelada, no sé si soy yo o... Sí, sí, se Sí, empezó la profe. imagen. Ok, se congeló. A ver, ¿será que tengo algún problema de internet? A ver, espera. Ahí, ¿vamos bien o no? ¿Sigue congelada? No, ahí está, ahí está. ¿Ah? Ok. No sé si se perdieron, si quieren que repita alguna cosa. No. Lo que está abajo de la línea esa, que ahí se trabó. Ahí se trabó. Bueno, no, lo que les decía es que a veces van a encontrar en la guía este simbolito, ¿no? La integral y acá un circulito. Eso significa que la curva C, a lo largo de la cual están calculando la circulación, es una curva cerrada. Podría ser, por ejemplo, en este caso, que hablamos de una circunferencia, acá yo podría haber puesto esto, que significa la integral a lo largo de una curva cerrada. Eso es, ese simbolito significa eso. Y muchas veces esa curva, incluso van a encontrar esto, ¿no? Van a encontrar escrito así, supongamos, se los voy a poner tal cual como lo van a encontrar, ¿no? Entonces, supongamos que ustedes tienen una región D, esa región D tiene una curva frontera. Si la región es una región acotada, obviamente esta curva, esa frontera de D, es una curva cerrada, ¿no? Entonces por eso que se les pone acá. Y este signito más, ese signito más que aparece ahí, significa lo siguiente, es la circulación de F a lo largo de la curva cerrada, frontera de D, en sentido positivo. Bien, ¿qué es el sentido positivo? Lo vamos a definir de la siguiente manera. En realidad eso ahora tanto no nos importa, podríamos no mencionarlo, pero esto sí va a ser importante cuando después veamos los teoremas integrales, así que ya lo vamos mencionando, así ya se van habituando. ¿A qué se refiere con sentido positivo de circulación? Fíjense, cuando yo tengo una curva cerrada, siempre queda encerrada una región, ¿no? Si yo tengo una curva cerrada, siempre voy a tener una curva
cerrada, perdón, siempre esa curva cerrada va a justamente encerrar una región. Entonces, el sentido positivo de recorrido es el siguiente. Se dice que recorremos esta curva en sentido positivo si pasa lo siguiente. Si yo me imagino caminando por esta curva, ¿no?, en el sentido de las flechitas, ¿no? Yo camino por la curva y la región encerrada por esa curva me queda siempre a mi izquierda. Ese es el sentido. Imagínense que yo voy caminando por ahí, mis piecitos, como si yo tuviera lo siguiente, es como si esto fuera una isla, y todo a mi alrededor es agua, ¿no? Entonces, yo recorro la isla de manera que justamente la tierra, todo lo que es la isla, siempre esté a mi izquierda, y siempre a mi derecha va a estar el agua. Ese sería el sentido de recorrido positivo. Nada, eso es así. Fíjense que si yo lo recorriera en sentido positivo, si yo voy caminando así, es al revés, ¿no? Si yo camino así, me queda la región a mi derecha, ¿no? En general, bueno, nada, eso sería esto. Pero bueno, después hay algunos casos particulares, ¿no? Porque, por ejemplo, yo podría tener una región una región así, ¿no? O sea, podría tener una isla, pero que tiene una lagunita en el medio, esa isla. ¿Está bien? Entonces, fíjense que si esta es D, la frontera de D, ¿cuál sería la frontera de D en este caso? ¿Cuál es la curva frontera de esa región D? Las dos partes, ¿no? O sea, Claro, sería círculo de adentro y la afuera. claro, en realidad tengo dos curvas, ¿no? Tengo por un lado esta, y tengo por otro lado también tengo esta, ¿sí? O sea, la Sería frontera la de... grande menos la chica, ¿no? En realidad no es menos, sino que la frontera de D es la unión de las dos, ¿está bien? Porque la frontera es esto, unión, esto, ¿está bien? Son las dos curvas, son las curvas que tienen, perdón, esas dos curvas son las que contienen los puntos frontera de ese conjunto de, ¿sí? No sería es la unión de estos dos conjuntos. Ahora bien, ¿cómo tendría que recorrer esta curva? ¿Cómo tendría que caminar para que siempre me quede la región o la isla, digamos, o la tierra a mi izquierda? Y bueno, fíjense, si yo recorro Sesú, arranco de acá, ¿no? Esta la tengo que recorrer así, ¿no? En este sentido. Pero ¿qué pasaría con la de adentro? Esta. En el sentido opuesto. Claro, en el sentido opuesto. Fíjense que esta la tengo que recorrer así, para que me quede la región a mi izquierda, ¿no? Entonces, cuando uno hace la integral sobre la frontera de D recorrida en sentido positivo, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, la curva C1 la recorro en este sentido, ¿sí? Y a esto le tengo que sumar la integral sobre C sub 2, pero la integral sobre C sub 2, a la curva C sub 2, la tengo que recorrer en el otro sentido, ¿sí? Si hago esto, esta frontera queda recorrida en sentido positivo. Bueno, ya esto, a ver, yo ahora se los comento, después igual lo vamos a ir practicando a medida que se hagan algunos ejercicios, e incluso ya les digo, en realidad con más profundidad lo vamos a ver cuando veamos, bueno, dentro de unas semanas,
el tema de las integrales los teoremas integrales. Profe, Sí, perdón, ¿qué había dicho que significaba el círculo en la integral? La curva cerrada. que la curva C es una curva cerrada. El circulito me dice que la curva a lo largo de la Ok. cual estoy calculando la integral es una curva cerrada. Está bien. Gracias. Eso es simplemente. Y bueno, qué sé yo, nada, después, ya les digo, acá tenemos, no sé, tenemos distintos casos. Por ejemplo, bueno, vamos a hacer un ejemplo cortito. Bueno, podríamos tener, por ejemplo, o sea, el mismo ejemplo del caso anterior, calcular el trabajo. Vamos a hacer eso, calcular el trabajo de la fuerza, el mismo caso anterior, ¿no? Menos Ix a lo largo de la frontera de la región D, que son los X de R2, tal vez que considerando el sentido de circulación positivo. ¿Sí? ¿Qué sé yo? Vamos a hacer, este es un ejercicio también cortito, pero bueno, vamos a ejemplificar un poquito las propiedades que vimos, ¿no? Entonces, fíjense, yo lo que tengo es una región, la región D, ¿sí? Son justamente los puntos de R2 que quedan contenidos entre la circunferencia de radio 1 y la circunferencia de radio 2. ¿No? ¿Sí? Entonces, lo que queda, bueno, lo que queda ahí rayadito es la región D. ¿No? Entonces, digo, la frontera de D es la unión de dos curvas suaves, como vimos en lo que hablamos recién. Yo puedo poner C1 al exterior y C2 a la curva interior. Lo que me piden es calcular el trabajo de la fuerza, ¿no? De esa fuerza, o sea que yo sé que este trabajo va a ser la integral sobre, a lo largo de la curva frontera de esa región D, recorrida en sentido positivo, del campo, de mi campo F diferencial. Esto es lo que yo tengo con lo que yo tengo que arrancar, que es lo que me piden, ¿no? Ahora bien, siendo que la frontera de D está compuesta por la unión entre dos tramos de curvas suaves y por la propiedad que vimos hace un rato, yo sé que este trabajo lo voy a calcular como la suma de las integrales, las circulaciones. Bueno, acá incluso podríamos poner esto, ¿no? En C2 de F, diferencial de F, ¿sí? O sea, esto es porque es la suma, porque tengo una unión de tramos simples. Pero, ahora tendría que ver esto, ¿no? Como esto tiene que estar recorrido en el sentido positivo, y bueno, vamos a tener que hacer, digamos, poner los sentidos de circulación como los acabamos de ver en lo que yo les comenté recién, ¿no? Digo, la curva exterior la vamos a tener que recorrer
en este sentido, ¿no? En el sentido que marcan estas flechitas. Porque así voy caminando y la región me queda a mi izquierda. Pero la curva 2 la voy a tener que recorrer en el sentido horario, ¿no? Para que, porque la exterior es antihoraria y esta interior es horaria. Entonces, vamos a ponerle como le puse antes, digo, este lo recorro así, y esta C sub 2 la recorro de la otra forma. Bueno, entonces, nada, ahora lo único que hay que hacer es calcular cada una de estas dos integrales de campos vectoriales. Entonces, digo, tomo la curva C sub 1 y tomo una parametrización. La curva C sub 1 es una circunferencia de radio 2, así que una parametrización, ¿cuál sería para la curva C sub 2? ¿Cómo puedo parametrizar? X cuadrado más Y cuadrado igual a 4. Dos coseno de t, 2 seno de t. Claro, 2 coseno t, 2 seno de t, con t perteneciente al intervalo 0, 2t. Bien, cuando yo termino digo, bueno, elijo una parametrización, lo que tengo que ver, o lo que tengo que controlar, es que esta parametrización efectivamente me oriente a la curva en el sentido en el que yo puse ahí. ¿Cómo hago para hacer eso? Bueno, tengo diferentes maneras de hacerlo, ¿no? Una es calcular, o sea, una sería, por ejemplo, decir, bueno, a ver, ¿qué pasa cuando yo arranco, ¿no? G1 de 0 me da el punto 2, 0, o sea, arranco y estoy acá. Y después, por ejemplo, calcular, qué sé yo, G en pi sobre 2. No tomo 2pi porque si yo tomo 2pi, ¿qué va a pasar? Estás en el mismo punto. Claro, vuelvo al mismo punto, entonces, pero no sé si fui para allá o si fui para el otro lado. Entonces tomo un punto, otro punto, g de pi sobre 2. G de pi sobre 2, ¿en qué punto me queda? Coseno de pi sobre 2 es 0 y seno de pi sobre 2 0,2. es 1. Claro, estoy acá en el 0, 2. Así que arranqué acá y cuando pasaron pi sobre 2 segundos estoy acá, que quiere decir que estoy circulando en este sentido. Por lo tanto, esta parametrización orienta la curva exactamente como yo quiero. Otra forma de haberlo visto, de mirar esto, una es esta, ¿no? Marcar 2 puntos. Y la otra sería calcular el vector derivado, ¿sí? El G', y, por ejemplo, evaluarlo, ¿no? G'1 en 0, ¿no? O sea, cuando yo estoy acá, fíjense que ese valor me queda, este vector derivado me queda el vector 0, 2. O sea que yo me podría parar acá, y acá tendría, sería mi G', el vector derivado. O sea, ya también me está indicando el sentido de circulación. Cualquiera de las dos formas puedo utilizarla para ver cuál es el sentido cuál es el sentido que me impone esta parametrización. Bueno, y en ambos casos veo que el sentido de circulación es correcto, es el que yo necesito. Entonces, bueno, ya está, ya tengo todo, porque ahora yo puedo decir que la integral sobre C1, recorrido en el sentido que me están pidiendo de f diferencial s, es, bueno, por la definición es la integral de 0 a 2pi de, acá ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que evaluar el campo en esta parametrización. El campo valía menos i, o sea, el i en la parametrización es esto, o sea que me quedaría menos 2 veces el seno de t, y la segunda componente es x es 2
coseno de t. O sea, esto que está acá es f evaluada en la G1 de t. Y acá lo multiplico escalarmente por el G', el vector derivado. Esto es menos 2 seno de t, 2 coseno de t, diferencial de t. Esto es G'. Bueno, ¿qué pasa si yo multiplico miembro a miembro? O sea, no miembro, si hago este producto escalar, me quedaría, fíjense, me quedaría 4 seno cuadrado de t más 4 coseno cuadrado de t. ¿Cuánto es eso? 4 seno cuadrado más 4 coseno cuadrado, 4 factor común de seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t, ¿que cuánto vale eso? 4. O sea, esto directamente es la integral de 0 a 2 de 4 por el diferencial de t. 0 a 2 pi, ¿no? De 0 a 2 pi, o sea que esto nos da 8 pi. Bueno, y ahora tengo que parametrizar la otra. Ahora voy a hacer lo mismo, pero con G2, o sea, la curva C sub 2. La curva C sub 2 es una circunferencia de radio 1. ¿Cómo podría parametrizar esta circunferencia? Coseno 2pi Claro. menos t, seno 2pi menos t. Bueno, sí, podría ser, pero mira, yo voy a hacer esto. Voy a hacer esto así les muestro, porque digamos que la más directa que a uno le sale sería coseno de t, seno de t, ¿está bien? Con t perteneciente al intervalo 0, 2 pi, ¿está bien? Está bien la que dijeron por ahí, no sé quién es, pero está perfecta. Yo voy a usar esta porque quiero mostrarles lo siguiente, fíjense. Si a mí se me hubiera ocurrido esta, que es por ahí la más natural que me sale, ¿qué pasaría con esta parametrización? Bueno, fíjense. Iría en el sentido contrario al que necesitas. Claro, exactamente, porque G de 0 es el punto 2, 0. Pero si yo hiciera G2 de pi sobre 2, ¿no? O sea, si yo aumento, esto me va a quedar el 0 menos 2. ¿Está bien? No, perdón, 0,2 también me queda. O sea, esta, justamente, perdón, esta también me impone la misma orientación que la anterior. Entonces, yo no me hago problema. O sea, lo único que sé es que, bueno, va a girar en el sentido antihorario, ¿no? G' en este caso. Entonces al final le pones un menos y es lo mismo. Hacer el integral. Exactamente. Entonces, Ah. lo que voy a hacer es lo siguiente, miren. Yo lo hago así, ustedes después lo hacen como quieren, pero digo, yo voy a decir que la integral sobre C2 recorrida en este sentido, que es el que yo necesito, de mi campo F diferencial S, va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a menos la integral sobre C2 recorrida en el sentido, ¿está bien? Recorrida en este sentido antihorario. Este es el que me impone esta parametrización. Entonces, directamente ahora hago todo lo demás, pero a todo, o sea, hago lo mismo que hice antes, pero sé que le voy a poner este signo menos ahí adelante. ¿Está bien? Entonces, bueno, ahora hago la integral de 0 a 2 pi, y ahora hago, bueno, lo mismo que hicimos antes, ¿no? Evaluamos el campo en la parametrización. Así que esto es menos seno de t coseno de t, y lo multiplico por menos seno de t coseno de t diferencial de t. Esto me queda menos, y acá, bueno, me va a quedar lo mismo, chicos, ¿no? Porque acá me queda seno, lo mismo no, me quedaría seno cuadrado más coseno cuadrado es 1, o sea, me queda la integral
de 0 a 2pi del diferencial de t, esto es menos 2pi. Entonces, el trabajo de la fuerza va a ser justamente 8pi menos 2pi es igual a 6pi. Ese sería el trabajo total de la fuerza. Digamos, esto que está acá, o lo ponen así, o directamente calculan esto, ¿no? Y después dicen que, bueno, esta integral, que es el que ustedes quieren, es el opuesto al que calcularon, no sé, como ustedes lo quieran poner, ¿no? A mí esto me gusta ponerlo porque así queda como bien claro, ¿no? ¿Se entendió, chicos? O sea, directamente yo podría haber utilizado una G3, que sería la que me dictaron recién, coseno de 2pi menos t, seno de 2pi menos t. En ese caso, ¿qué hubiera pasado? Y bueno, la integral sobre C2 recorrida en este sentido es directamente la integral sobre C2 utilizando la parametrización G sub 3. Profe, menos coseno y menos seno hubiese funcionado también. ¿Cómo? ¿Qué Menos cosa? coseno y menos seno. Si le pones un menos, ¿hubiese servido también esa parametrización? Menos coseno. El menos debería ir para solo uno, me parece. Me parece que no. Espera, a ver, déjame pensar. O sea, vos lo que decís es que yo vamos a ponerle alfa, ¿no? Alfa de t igual a menos coseno de t menos seno de t. Y me parece que no funciona esto, ¿no? Como t perteneciente al intervalo 0, 2pi. Porque vos fíjate que g de 0, bueno, es el 0, 0, estamos bien. Después, g de pi sobre 2, acá sería 0 menos 2. Acá estamos bien. O sea, hasta ahí estaríamos bien. Pero a ver, si yo hago g de pi, que me tendría que quedar acá, ¿No sería 0 menos 1 igual, profe? 0 menos, perdón, 0 menos 1, acá tendríamos, claro, ves que no va esta, porque acá tendríamos, el coseno de pi es menos 1. Con este menos nos quedaría el 1, 0. O sea, estaríamos haciendo así, mirá, venimos acá. Este no es el 0, 0, este es el 0, es el 1, 0. Acá me equivoqué. G de 0 es el... Y tampoco... Menos No, uno no, sería. no. Para, vamos, vuelta. El G de 0... Ah, capaz que sí, ¿eh? Capaz que sí, lo único que arrancamos de otro lado. Espera. Porque... Claro, es como que arrancamos de pi, damos la vuelta y volvemos a pi. Claro, arrancamos de acá en realidad. Sería menos 1, 0, 0 menos 1, y después tendríamos el... No. Arrancamos de menos 1, 0, perdón. Arrancamos de acá, este sería el punto A. Después estamos en el 0 menos 1, ¿estaría bien eso? Así, tenemos el punto B. Está bien, y después estaríamos en el punto C. Sí, estaría bien, lo único que arrancamos desde acá. Sí, sí, podría ser también. Sí, sí.
Sí, o si no, para evitar los signos, cambias de lado el seno y coseno, ¿no? ¿Cómo? Listo. Que en la componente X pones el seno y en la Y pones coseno. Seno y coseno. Sí, pero también arrancás, en ese caso, si cambiás seno y coseno, arrancás desde acá arriba, me parece. Claro, pero para evitar problemas con los signos, por la Sí, duda. sí, qué sé yo. O sea, sí, todo esto es posible, lo puedes hacer y habría que analizarlo. Lo que pasa que, fíjense, lo que yo les quiero mostrar es que no vale la pena ni hacer esto, o sea, esto sí, bueno, si a uno le sale de entrada la parametrización, perfecto, pero si no, directamente uno puede trabajar con la parametrización de siempre, ¿no? Coseno y seno, y chau, y lo único que eso, nada, sabés directamente que el resultado que vos necesitas va a ser el opuesto a ese. ¿Sí? O sea, no hace falta matarse para encontrar una parametrización que lo oriente de la forma que uno quiere. Si esa parametrización surge como le surgió ahí no me acuerdo quién fue el que lo dijo esto de entrada, bueno, perfecto, utilizo esta, pero no hace falta que pierda tiempo en buscar una parametrización que lo oriente en el sentido, sino directamente la que me salga. Lo que sí hay que tener bien de precaución es controlar bien cuál es el sentido de orientación. Y bueno, simplemente, si coincide, listo, ese es el valor el que voy a obtener, es el valor que obtenga. Y si no, necesito lo opuesto y o sea, le cambio el signo y listo. Eso es lo que me importa más que les quede claro. ¿Está bien? Bueno, entonces, nada, esto es todo lo que, todo lo que tendríamos por ver. Hay una única cosa que acá incluso en la síntesis se los aclara, que es otra forma de ver, en las que les va a aparecer una integral de línea, ¿no? Una circulación, otra forma, otro aspecto, ¿no? Otra visualización. Supongamos que el campo F es un campo de R2 en R, ¿no? Como los que estuvimos viendo antes. También igual va a ser parecido a un campo de R3 en R3, pero supongamos esto, ¿no? Esta F de XY, como es un campo de R2 en R2, este campo va a tener una primer componente, que en general la llamamos P, y una segunda componente que llamamos Q de XY. Entonces, a veces, cuando uno escribe, o lo van a ver escrito de la siguiente manera el campo, ¿no? Esto lo van a ver escrito así, como la integral de a lo largo de C, de este campo, que va a tener componentes P de XY, Q de XY, y fíjense, este diferencial S era justamente el G', yo lo voy a escribir acá, G' de T, diferencial de T. Entonces, esto es la integral sobre C de P de XY, Q de XY, y si esta G de T, voy a escribir acá, ¿no? Si la G de T es la parametrización de una curva en R2, tiene por componentes X de T e Y de T, ¿no? Entonces, el G' tiene componentes X' de T, Y' de T, diferencial de T. Entonces, esto también se escribe así. Cuando hago este producto vectorial, este producto escalar me va a quedar P de XY por X' de T, diferencial de T, más Q de XY por Y' de T, diferencial de T. Ahora, X' diferencial de T es lo que nosotros llamamos como diferencial X. E Y' diferencial de T es
la definición del diferencial de y. Por lo tanto, muchas veces la integral de línea de un campo vectorial se escribe de esta manera. Esto indica la integral sobre C de f por el diferencial de S. O sea, en algún ejercicio de la guía les van a decir calcular la integral de P diferencial de X más Q diferencial de Y. O sea que entonces ahí lo que tienen que en realidad ustedes saber o deducir es que mi campo F o que el campo F tiene esta componente en X y esta componente en Y. Pero esta sería como otra forma de expresar una integral de línea. Se los digo porque, bueno, justamente aparece, hay algunos ejercicios que están expresados de esta manera. Si el campo pertenece, o sea, es un campo de R3 en R3, entonces esa integral a lo largo de S la van a encontrar como P diferencial X más Q diferencial Y más R diferencial de Z. Bueno, obviamente con P, Q y R dependiendo de X y Z. Esto es simplemente una cuestión de notación, pero a veces es importante porque por ahí les aparece en el enunciado esto y bueno, por ahí no saben qué es. Ahora bueno, ya lo saben. Bueno, a ver. Vamos a seguir hoy, ¿no? Hoy chicos sí, voy a seguir. Nos falta media ¿No hora. podemos tener un cachito de última parte? Sí, Así saco una foto. sí. Hoy no voy a terminar antes. No sé si quieren 5 minutitos o seguimos derechito. 5 minutos. ¿Sí? ¿No? Pueden ser 5 minutitos. 5 minutitos, ¿sí? Mira, son y 32 y 37, seguimos, dale. 5 minutitos nada más para ir a tomar un vasito de agua y seguimos, dale.